a la vivienda. Faltaría aquí el colectivo juvenil, que a pesar de que no se percibe como uno de los colectivos discriminados en acceso a la vivienda, tiene aproximadamente las mismas problemáticas. No todo el mundo ve la discriminación de la misma manera y en la misma medida, ¿no? Si cruzamos estas variables en función de otras sociodemográficas, observamos que hay grandes diferencias, ¿no? Para empezar, como comentaba, la población joven de 18 a 29 años observa en mayor medida esta discriminación residencial. Sin embargo, las personas mayores de 65 años tendrían un porcentaje más bajo, es decir, la ven en menos ocasiones. Evidentemente, las personas jóvenes están más expuestas a la discriminación residencial. Es normal que sean más conscientes de su existencia. Lo mismo ocurre con la población de origen extranjero, ¿no? Las personas procedentes de Magreb y África subsahariana perciben en mayor medida la discriminación residencial porque seguramente, y como indican la mayor parte de los estudios, son los que la sufren en mayor medida, ¿no? Después tenemos otras variables relacionadas con el perfil poblacional. Observamos que las personas con estudios de FP y superiores también perciben en mayor medida la discriminación y aquellas personas que ideológicamente se… Este gráfico está mal, disculpa. Aquellas personas que ideológicamente se definen como de izquierdas también la perciben en mayor medida. Pasamos a la siguiente discriminación o de desigualdad de oportunidades por la que preguntamos, que es la que está relacionada con el trabajo. Aquí, de nuevo, aparecen ser gitano o gitana y ser extranjero o extranjera como dos motivos que pueden discriminar en el acceso a un puesto de trabajo, pero también encontramos nuevas características que aparecen por primera vez: ser mujer y ser una persona mayor. Estas dos cuestiones, en opinión de la población, pueden incidir también negativamente en el acceso a un puesto de trabajo. Si damos un paso más y preguntamos por un puesto de responsabilidad, creo que la población es plenamente consciente de ese fenómeno que denominamos techo de cristal, porque las mujeres aparecen las primeras. Es decir, ser mujer es la característica que más puede discriminar en el acceso a un puesto de responsabilidad, en opinión de la población. Eso sí, de nuevo, y veréis que es muy reiterativo, aparecen ser gitano o gitana, ser extranjero o extranjera como posibles motivos discriminatorios y también tener una enfermedad mental en el acceso a un puesto de responsabilidad. Respecto al acceso a la ley, como observaréis, de nuevo, y ser gitano o gitana, ser extranjero o extranjera vuelve a aparecer, pero tener pocos recursos económicos aparece como una de las características que más puede discriminar, evidentemente, y de nuevo reflejando pues, seguramente esa unión entre pobreza y el coste de algunos procesos legales. Y aparece también por primera vez ser transexual o transgénero como una característica que puede discriminar en el acceso a la ley. No sorprenderá porque también esto está en el debate actual, ¿no? Por último, y en relación a los servicios sociales, como pueden ser educación y sanidad, tenemos de nuevo ser extranjero o extranjera como una de las cuestiones que puede discriminar en el acceso a estos servicios y de nuevo también tener pocos recursos económicos. Entiendo que la población está reflejando esa idea de que el que tiene recursos económicos puede permitirse itinerarios privados, tanto educativos como sanitarios, y el que no los tiene, no, y creo que de alguna manera eso reflejan estos datos, ¿no? Esta es la opinión de la población. Preguntamos también sobre cuáles son los principales motivos por los que se discrimina en Euskadi. Personalmente, a mí me sorprenden estos datos, ¿no? En el 48,8% de la población cree que el origen étnico o racial es un motivo frecuente de discriminación. Esto no es sorprendente. Tal vez es sorprendente que solo lo opine el 48,8%. En esta misma línea también la nacionalidad aparece como un elemento que discrimina frecuentemente. Tener una enfermedad mental es un elemento que discrimina o discriminatorio en opinión del 41% de la población. También tener pocos recursos económicos. El 35% de la población cree que la edad es un elemento muy frecuente cuando hablamos de discriminación. Aparecen también algunas cuestiones relacionadas con el aspecto físico. Fijaos, por favor, que el sexo solo es un elemento frecuente de discriminación en opinión del 27% de la población. Es un dato, desde mi punto de vista, sorprendente. La orientación sexual solo es un elemento frecuente de discriminación en opinión del 18% de la población. Esto no quiere decir que estas discriminaciones no existan, desde luego. Quiere decir que no las vemos, o que no las vemos tanto como deberíamos. Quiere decir que no tenemos el ojo entrenado para reconocer ese tipo de discriminaciones.
Por tanto, creo que esto también marca una pauta de hacia dónde tiene que ir la sensibilización, ¿no? Estas mismas discriminaciones, en su análisis por la variable sexo-género, nos muestran que las mujeres en general tienden a percibir en mayor medida las discriminaciones, significativamente aquellas que están enmarcadas y que tienen que ver con la diversidad funcional, con el sexo, evidentemente, y con el aspecto físico, muy vinculado siempre a la obesidad y la gordofobia, también muy presente en la sociedad, como veremos en adelante. Vale, respecto hasta aquí la opinión de la población. A partir de aquí, la discriminación que declaramos o la discriminación vivida o directa, que suele llamarse. Preguntábamos si se ha sentido discriminado o discriminada alguna vez en su vida, independientemente del motivo, y resulta que el 24,4% de la población se ha sentido efectivamente discriminada. O, si queréis una lectura positiva, el 75,6% no se ha sentido discriminado o discriminada. Eso sí, 24,4% nos parece un resultado bajo, ¿no? Ya solo sabiendo que el 50% de la población es mujer, el 50% de la población debería haberse sentido discriminada. Sin embargo, recogemos un 24,4%, es decir, somos conscientes de esto, ¿no? Esto también es importante. Para sentirte discriminado o discriminada tienes que poder reconocer dicha discriminación. Los datos recogen también que las mujeres se sienten discriminadas en mayor medida. El 28,9% de las mujeres se sienten discriminadas frente al 19,6% de los hombres. Eso sí, si preguntamos si ha sentido discriminado o discriminada los últimos 12 meses, en el último año, el porcentaje desciende al 9,4%. Respecto al motivo, preguntábamos todos los motivos que en ese momento se nos ocurrieron y encontramos en investigaciones previas por los que alguien puede sentirse discriminado y discriminada, y de nuevo los resultados son sorprendentes, ¿no? Por su sexo, el 10,5% de la población se ha sentido discriminada. Por la edad, el 6,5%. Nacionalidad o origen, 5,9%. Origen étnico-racial, 3,6%. Tener pocos recursos, 3,3%. Sobrepeso, obesidad, la gordofobia que mencionábamos, 2,6%. Diversidad funcional, 1,9%. Identidad sexual o de género, 1,4%. Estar embarazada, 1,3%, religión o creencias religiosas, 1,2%, y residir en un barrio degradado, pobre, estigmatizado, el 0,9%. Esta es la discriminación real que hemos recogido. Si el estudio se hubiera hecho de otra forma, con otro muestreo, seguramente lo hubiéramos podido analizar de otra manera, pero como no era el objetivo principal, esta es, digamos, la única fotografía de momento que podemos dar. De nuevo, estos datos, al ser analizados por la variable sexo-género, arrojan resultados significativos. El 18% de las mujeres se ha sentido discriminada por su sexo, es decir, esto contrasta con este 10,5%. Si analizamos solo a las mujeres, el 18% se ha sentido discriminada por ser mujer, el 7,9% se ha sentido discriminada por su edad, es decir, la edad es más cruel en el caso de las mujeres, genera más discriminación y, bueno, evidentemente hay más mujeres que se han sentido discriminadas por estar embarazadas. Vale, respecto a las actitudes, esas actitudes que la población vasca tiene frente a la diversidad y que podemos medir a varios niveles, en el vecindario, en la convivencia, en las relaciones personales, creo que los resultados son bastante significativos. Es cierto que creemos que la gente ha sido bastante, como suele decirse, bastante polite a la hora de contestar esta pregunta en concreto. Aún así, aquí está la lectura positiva de esta pregunta, que les preguntamos si le incomodaría, desde totalmente, absolutamente nada, tener en su vecindario a personas de diferentes colectivos. Si hacemos la lectura negativa de esta tabla, creo que sí sacamos información relevante. Para empezar, que tenemos aproximadamente un 10% de la población que se sentiría muy incómoda residiendo con personas del colectivo LGTBI, que sí es un resultado importante. Tenemos también aproximadamente un 30% de personas que sí se sentirían muy incómodas residiendo con personas migrantes o personas de religión musulmana, un 30%. Es importante, ¿no? Y la que es más importante, es más llamativa y es más dura, creo, tenemos un 50% de la población que no quiere residir, que no se siente cómoda residiendo con personas gitanas. De nuevo, otra pauta que nos marca el estudio, ¿no? Parece que estamos conquistando algunos territorios a través de la sensibilización y está claro que otros no los estamos conquistando, ¿no? Y creo que
Creo que las personas gitanas es uno de esos territorios en los que tenemos que emplear muchos recursos de sensibilización porque, bueno, los resultados, incluso estos resultados que recogen cierta deseabilidad social, cierta politeness, nos están diciendo que, bueno, que hay un 50% de personas que tienen esta actitud negativa o de rechazo, incluso, podríamos decir, ¿no? Vistos los resultados, queríamos también saber qué perfiles había en torno a esta cuestión y lo que vemos aquí es que hay bastante heterogeneidad. Por un lado, las personas más jóvenes muestran una actitud más abierta o receptiva hacia convivir con personas de la comunidad gitana. El 72,7% de las personas entre 18 y 29 años no le incomodaría nada tener en su vecindario a personas gitanas. Este porcentaje contrasta con el de las personas de 65 y más años, entre las que solo el 37% estaría dispuesta a convivir en un barrio de estas características, ¿no? También en el origen encontramos diferencias importantes. Así, la población de origen estatal es la que tiene una menor predisposición o se siente más incómoda a la hora de convivir con personas gitanas. Solo el 46,8% no le incomodaría nada tener en su vecindario a personas gitanas. Sin embargo, la población de origen extranjero parece tener un mayor aperturismo a esta cuestión. Lo mismo ocurre con el elemento de religiosidad. Las personas católicas son las que en menor medida se sienten más cómodas residiendo con personas gitanas, las personas no religiosas un poco más, las personas de otra religión bastante más. Esto también nos parece relevante desde Ikuspegi, sacar perfiles de personas, ¿no? Al final también la sociedad no es homogénea en absoluto, se ha comentado en la presentación y así es, ¿no? Tenemos una sociedad diversa y la diversidad no solo es una diversidad cultural, la diversidad ha existido en Euskadi desde siempre, tenemos diferentes posiciones sociodemográficas, ideológicas y tenemos que ver también, digamos, tenemos que afinar en el diseño de políticas sociales, tenemos que afinar bien hacia qué colectivos nos dirigimos en mayor medida, ¿no? Y este tipo de análisis creo que nos ayudan a ver hacia dónde nos tenemos que dirigir. Respecto a las relaciones de amistad o personas conocidas, preguntábamos también un poco la composición de esas redes sociales de las personas y de nuevo, vemos aquí que hay algunas cuestiones que han calado en la sociedad y otras que no tanto, ¿no? Por ejemplo, parece que la sociedad tiende a mezclar personas de clases sociales diferentes. Así lo muestra este dato, por ejemplo, que dice que el 85,4% de las personas tienen relación con personas pobres o con pocos recursos económicos. También el 85% tiene relación con personas de origen extranjero. Esto es una fantástica noticia, ¿no? Además, es bastante redundante con otros indicadores que también solemos emplear. El 81% tiene relación de amistad o personas conocidas dentro de las personas con diversidad funcional. El 76,3% comienza ya a bajar un poco, pero aún así sigue siendo relevante. Tiene relaciones de amistad o personas conocidas entre el colectivo LGTBI. Y ahora sí empieza a ponerse algo más restrictivo. El 57,4% de las personas tienen relaciones de amistad o conocidas con personas de otra religión. Baja ligeramente, ¿no? Baja estrepitosamente en el caso de las personas gitanas, donde el 38,3% de la población afirma tener relación con personas, ya sea de amistad o conocidas, con personas gitanas. De nuevo, nos está marcando la tendencia o por dónde deberíamos ir, hacia esa generación de espacios comunes con determinados colectivos que está claro que de manera natural no se están generando, ¿no? Nos gusta hacer esta última pregunta que tiene que ver con la tolerancia. La tolerancia es un término que solemos manejar desde las migraciones, tolerancia hacia determinados movimientos, colectivos. Y además es muy curioso preguntarlo siempre de esta forma. ¿Qué tolerancia tiene usted y qué tolerancia cree que tiene la sociedad? Sobre todo porque creo que lo evidente en este gráfico es que siempre nos consideramos más tolerantes que la sociedad en la que vivimos. Seguramente el porcentaje o la media real de tolerancia esté más cerca de lo que proyectamos en la sociedad que de lo que decimos que somos. Así que supongo que la media real está entre estos dos números que ponemos aquí de alguna manera, ¿no? Preguntábamos en una escala de 0 a 10, donde 0 es nada tolerante, 10 una gran tolerancia, hacia determinados colectivos, ¿no? Por ejemplo, el colectivo de personas gays o lesbianas aparece como ampliamente aceptado a nivel personal y también a nivel social. Esa discriminación que decíamos antes que no veíamos se refleja aquí. Pasaba antes también cuando muchas veces, en muchas conversaciones, ahora ya no tanto, cuando se habla de género,
como una cuestión que está superada, como algo que está, bueno, en esto ya hemos avanzado un montón y está superadísimo. Bueno, ocurre lo mismo en este momento con el colectivo LGTBI. Es decir, pensamos que son realidades que están encaminadas, que están superadas, y cuando efectivamente no es así, ¿no? Y también los datos de discriminación real y muchas investigaciones indican que no lo es, sin embargo, lo vemos así, ¿no? El feminismo parece que va perdiendo estigma, no digo que lo pierda de manera generalizada, hay sectores que se encargan de seguir estigmatizándolo, poniéndoles apodos como feminazis y otras cuestiones que no voy a comentar aquí, pero realmente vemos que va perdiendo un poco ese estigma, ¿no? El machismo, por ejemplo, es otro ejemplo de lo que decía. La posición personal frente al machismo es una media bajísima. La posición de la sociedad estaría en torno al 4,4, que es baja si consideramos lo que sabemos, ¿no? Eso sí, de nuevo, vuelve a ser redundante, lo sé, pero de nuevo vuelven a aparecer dos colectivos que tienen las medias más bajas, que son el Islam y las personas gitanas. Es decir, nos están saltando las mismas alarmas constantemente a lo largo de todos los gráficos que hemos mostrado, ¿no? Vale, quería terminar con las denuncias porque creo que son también muy significativas y creo que nos marcan también un poco el camino hacia el que deberíamos ir. Preguntábamos solo a aquellas personas que manifiestan haberse sentido discriminadas si pusieron alguna queja o reclamación formal o denuncia. Solo el 5% contestó rotundamente que sí lo hizo. Estamos recogiendo el fenómeno de la infradenuncia, ¿no? También está muy estudiado y es cierto que suele estar en torno a este porcentaje. Fijaos que es una pregunta que tiene un elevado porcentaje de no contesta, no de no sabe, de no contesta. Quiero decir esto que es una pregunta que genera incomodidad. Seguramente este no contesta esté simplemente recogiendo la vergüenza de no haber denunciado, es decir, está recogiendo el no denuncie. Es la hipótesis que tenemos también viendo datos previos. Pero hay una información mucho más relevante que las personas que han denunciado y las que no, y es las que no lo han hecho, ¿por qué no lo han hecho? ¿No? A priori una podría pensar, bueno, estará relacionado con el miedo a las represalias si hay una denuncia, estará relacionado con el desconocimiento, no saber cómo hacer. Pues lo cierto es que no. Solo un 1,3% de las personas manifiesta no haber denunciado por miedo a represalias y solo un 5% no denunció porque no sabía dónde o cómo hacerlo, ¿no? Los porcentajes realmente importantes y los que nos están marcando lo que ocurre son ese 52,3% que dice que no sirve de nada. Es decir, está manifestando, creo, una desconfianza en la capacidad institucional para solventar este tipo de problemas. Luego tenemos un 15,3% que habla de la normalidad. Es normal, es habitual, es frecuente este tipo de situaciones, no son como para denunciar. Que son peor, porque en realidad lo que está haciendo es normalizar o naturalizar de alguna manera las conductas discriminatorias y cubrirlas de normalidad, ¿no? Creo que son dos ámbitos en los que además se puede incidir, ¿no? Se puede generar más confianza respecto a los trámites institucionales y las vías institucionales para solventar este tipo de situaciones y se puede generar sensibilización, se puede hacer hincapié en la sensibilización y decir, esto no es normal, incluso si lo llamamos microrracismo o micromachismo, sigue sin ser normal y es denunciable, y aligerar el proceso para poder animar a la gente a que efectivamente dé ese paso y haga esa denuncia en los casos en los que sea posible, por supuesto. Decía que el desconocimiento no es el mayor motivo por el que no se denuncia, pero desde luego estos porcentajes no ayudan, ¿no? Ciertamente tenemos un 70% de personas que refiere no conocer el derecho a la no discriminación ni sus implicaciones, ¿no? Evidentemente, sensibilizar o informar a la ciudadanía en torno a esta cuestión haría, eso que decimos de entrenar el ojo, haría que observáramos más estas discriminaciones, que fuéramos más conscientes de las propias y también de las ajenas, ¿no? Así que en este sentido, pues bueno, también esto nos puede marcar el camino de alguna manera. Concluyo ya con algunas ideas, os lo acabo de contar todo, así que no me voy a detener demasiado en ello, pero en lo referente a la discriminación que vemos, de manera general se percibe más desigualdad que igualdad en el acceso a la mayor parte de los servicios, aunque es cierto que la vivienda en alquiler se lleva la palma con mucha diferencia y además creemos que no se trata solo de una percepción, sino de algo real.
En el extremo opuesto tendríamos la discriminación que tiene que ver con el acceso a la educación o a la sanidad. Ahí ciertamente hay poca percepción de discriminación. Respecto a la percepción colectiva en cada ámbito, es cierto que cada ámbito tiene sus características. En el ámbito laboral y especialmente en los puestos de responsabilidad, las mujeres se identifican claramente como un colectivo que puede estar discriminado en mayor medida, pero es innegable y tenemos dos constantes a lo largo de todas las discriminaciones, que son las personas gitanas y las personas de origen extranjero, que están sistemáticamente percibidas como las más discriminadas. En relación a la discriminación vivida, bueno, pues ya sé, tenemos el porcentaje mágico, el 24,4% de la población se ha sentido discriminada en alguna ocasión, porcentaje que, insisto, creemos es bajo. Tenemos ahí, además, esa cuestión de que hay discriminaciones que no percibimos, y lo hemos visto en el apartado anterior, ¿no? Sexo, edad y origen parecen ser las más habituales entre las discriminaciones vividas. El análisis de actitudes hacia la diversidad nos muestra, diría que en general, que la sociedad vasca es abierta a la diversidad. Tenemos, en general, unos resultados positivos. Esto es una jornada técnica y, debido a eso, he querido leerlo desde otra forma, porque estamos aquí también, entiendo, para buscar vías de intervención, pero lo cierto es que los resultados son positivos. Quiero decir, la gente está abierta a la mayor parte de las diversidades. Es cierto que esa lectura negativa nos muestra, de nuevo, los mismos colectivos en los que tenemos que trabajar, porque efectivamente hay una actitud peor o de mayor rechazo hacia ellos. Respecto a los ámbitos, no los he comentado porque también luego mis compañeras profundizarán en estos datos, pero bueno, destacan el ámbito laboral y la calle como los espacios donde se da una mayor discriminación. Por último, respecto a las denuncias, bueno, pues es una información que tenemos ahí con la que podemos hacer algo, ¿no? Sabemos que solo denuncia el 5%, sabemos que no se denuncia porque no se confía en el sistema y porque creemos que es normal, hemos naturalizado la discriminación, y además sabemos que no hay un gran porcentaje de población que conozca sus derechos y lo que implica la violación de esos derechos. No estaría mal recordar a la población que discriminar es ilegal, ¿no? Eskerrik asko, espero que os haya interesado. Si os parece, vamos a hacer las dos intervenciones de mis compañeras, porque básicamente van a profundizar mucho más y a dar explicaciones sobre algunos de los datos que yo ya os he adelantado. Y después, insisto, estaremos encantadas de recibir vuestro feedback y vuestras reflexiones en torno a lo comentado. Vale, eskerrik asko. Oiran bai, egunon, eskerrik asko guztioi, etortzeagatik, zuen arretagatik. Si os parece bien, como ha dicho Iraide, voy a dedicar ahora los próximos minutos a presentar los resultados principales o algunas pinceladas relevantes sobre específicamente uno de los capítulos que... Listo, me he puesto el tiempo. Uno de los capítulos de esta segunda publicación que no se limita a hacer un análisis descriptivo, sino que Iraide estaba diciendo todo el rato, explica. Yo no sé si explica, por lo menos reflexiona o le da un poquito, intenta ir un poquito más allá, darle una vuelta y hacer análisis un pelín, digamos, más complejos o con una vueltita de tuerca. Este capítulo se titula Discriminación sexista, percepciones y vivencias entre las mujeres de la CAE y lo hemos realizado mi compañera Beatriz Otero Gutiérrez y yo misma. ¡Ay! Espera, ¿qué digo yo? ¿Y ahora cómo paso? Necesito el botoncito. Listo, ¿no? Eso es. Vale, en este capítulo, Bea y yo lo que hacemos es un análisis específico de las percepciones y experiencias de las mujeres sobre la discriminación sexista en Euskadi. Y lo hacemos
motivadas o animadas fundamentalmente por esta perspectiva interseccional de la que cada vez oímos hablar más y que tiene que ver con las aportaciones de feministas negras, chicanas, lesbianas, no occidentales y tantas, ¿no? que al final muchas veces nos sirve como esa bombillita que se nos enciende y nos dice, vale, bien, hacer investigación diferenciando entre mujeres y hombres es fundamental, es la primera pieza clave para poder aplicar la perspectiva de género, pero ojo, la realidad social es muy compleja. A la vez que tenemos el género, tenemos también otros muchos ejes de desigualdad social que están afectando nuestras vidas de manera simultánea. Entonces, cuidado con esto y cuidado especialmente cuando hablamos de feminismo y hablamos de mujeres, con hablar sobre mujeres como si fueran un todo homogéneo, siempre sin querer ligado a ese estereotipo de mujer blanca, heterosexual, identificada como de clase media, urbanita, etcétera, etcétera, que lo que hace es dejar fuera de juego e invisibilizar las realidades de todas esas mujeres que no encajan en ese perfil que muchas veces tenemos, bueno, como primera imagen en nuestro imaginario colectivo cuando hablamos de mujer. Bueno, entonces, con esta bombillita de la perspectiva interseccional en la cabeza, lo que hacemos es plantearnos un doble objetivo, que implica, por un lado, estudiar la percepción que tienen las mujeres vascas respecto a la existencia de un trato injusto por motivo de sexo-género y, por otro lado, recoger también las experiencias de discriminación sexista que estas mujeres declaran haber vivido en primera persona, en su experiencia personal. Para llevar a cabo el objetivo, lo que hacemos es tomar como soporte 9 ítems concretos de la encuesta, de la EPADE 2020, que preguntan específicamente por discriminación sexista y trabajamos con una submuestra de 623 mujeres que forman parte de, al final, la muestra total del estudio. Por supuesto, tenemos en cuenta diferentes características sociodemográficas distintivas, que son las que aparecen en esta tabla de aquí. Edad, estatus socioeconómico, nivel de estudios, lengua materna, origen, ideología, religiosidad y situación laboral. En el caso de situación laboral, distinguimos, por un lado, la realidad de mujeres que están insertas dentro del mercado laboral, tengan en ese momento empleo o estén en situación de paro, y, por otro lado, la realidad de las mujeres que se encuentran fuera del mercado laboral, digamos. Vale, voy a empezar presentando algunos datos relativos a esta primera parte del doble objetivo, que tiene que ver con percepción del sexismo en Euskadi. Como ha dicho antes Iraide, lo que vemos y lo que dejamos de ver. En este caso, las mujeres. Si nos fijamos primero en el gráfico que nos queda aquí, bueno, lo primero que nos puede llamar la atención y en línea con los resultados generales del estudio es que la discriminación sexista no se percibe ni mucho menos como una de las discriminaciones más frecuentes en la realidad vasca, según la opinión o la percepción de las mujeres vascas. Las mujeres vascas identifican que existen otros motivos de discriminación más frecuentes, como son el origen étnico-racial, tener una enfermedad mental, nacionalidad, que va muy estrechamente ligado con el origen, tener pocos recursos económicos. Ahora bien, si miramos hacia el otro gráfico y vemos qué es lo que sucede cuando hablamos del ámbito laboral y, en concreto, el acceso a un puesto de responsabilidad, es evidente que el panorama cambia. Y bueno, en línea con esta percepción del techo de cristal, ser mujer se identifica abiertamente como principal característica susceptible de discriminar a una persona. Esto concuerda con los datos generales sobre la percepción de mujeres y hombres, más acentuados en el caso de la mujer. Vamos a ver qué pasa cuando diferenciamos según características sociodemográficas. Bueno, o si no, efectivamente, antes de eso, aunque no es el objeto de estudio de este capítulo en concreto, es interesante echarle, aunque sea un vistazo rápido, a qué pasa con esas otras discriminaciones que no tienen que ver con la discriminación por ser mujer, pero sí que tienen que ver con el eje de desigualdad sexo-género.
es decir, la discriminación por cuestión de deseo o orientación sexual, por ser una persona transexual o transgénero, por una persona trans, ser lesbiana, gay,